volcán está a unos pocos kilómetros de la base. Los uruguayos tienen desplegadas flotas con helicópteros. Tuve la oportunidad de volar con ellos y también con los sudafricanos por arriba del volcán. Se siente al principio un poco de frío porque claro, uno empieza a ascender y empieza a bajar la temperatura y se le siente como el olorcito, un olor a azufre, una cosa rara y bueno, se ve esa olla, ¿no? ¿El primero que supo que querías volar fue un perro? ¿Fue tu perro? Sí, mi perro, un setter irlandés. Resulta que yo tenía unos 3 años, 4 años y apenas decía las primeras palabras. Y según dicen mis padres, cuando me preguntaban qué quería hacer, yo decía piloto de la Panam. Nadie se explicaba por qué. ¿Por qué? Pero yo con mi perro nos juntábamos en el patiecito y pasábamos largas horas pensando a ver cómo íbamos a hacer para volar juntos. Qué grande. Y eso tendría que ver con de repente vos vivías en Malvin, no es muy cerca del aeropuerto de Carrasco y veías pasar los aviones. Es cerca. ¿Había alguien en tu familia dedicado a la aeronáutica? Sí, es cerca y los veía pasar y cada vez que pasaban por arriba me quedaba absorta mirándolo y queriendo estar ahí. Pero por mi familia no hay nadie que se haya dedicado antes a la aviación. ¿No? Y a ver, acá para hacer aviación además tenés que haber pasado por la Escuela Militar de Aeronáutica y todo. ¿Había sí gente vinculada a lo militar? Sí, mi padre era militar, pero sin embargo no pasé mucho tiempo con él en la parte laboral. Yo sabía que él era militar, pero ¿Y en su tarea? él en su tarea, sí con mi madre, que era odontóloga, y atendía en un cuartel, ahí la acompañaba algunas mañanas y veía, pero era totalmente diferente porque era del ejército. Yo veía tanques, no veía aviones. Claro, y no es lo mismo. No, no me llamaba para nada la atención, la verdad. ¿Y la odontología no te llamaba la atención? ¿Ver a tu madre de repente trabajando? Bueno, Sí, me encantaba, le ayudaba con algunos materiales, le completaba algunas historias clínicas, pero la que siguió esa carrera fue mi hermana. ahí va. Sí. El hijo de un dentista, todos vamos con miedo al dentista generalmente. ¿El hijo de un dentista va con menos miedo o es peor porque tu madre se está...? No, al contrario, yo con mi madre, confianza ciega, me encantaba sentarme en el sillón y con mi hermano jugábamos guerras con las maquinitas. ¿Con el torno? Sí, y nos tirábamos agua y aire, sí, hacíamos un desastre en ese consultorio. Pero entonces no había miedo y se la bancaban como unos duques cuando les Sí, tocaba. bárbaro. ¿Y no había un trato especial tampoco? Yo creo que sí. Sí, mi madre se ponía un poco más nerviosa cuando nos atendía a nosotros. Había una consideración, bueno, vamos a ver si te tomó bien la anestesia y se cercioraba bien de que estuviéramos con los nervios dormiditos y que no nos doliera, pero hacía un excelente trabajo, sí. ¿Fuiste a una escuela de monjas? Fui a una escuela de monjas, sí, toda mi vida, hasta los 15 años. A Nuestra Señora de Lourdes, ahí en la calle Rivera. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo es una escuela de monjas? Era mixta, ¿no? O sea, habían varones y niñas en las clases. Sí, pero... era mixto. Era bastante riguroso en cuanto a la utilización del uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no sé, la pollera te tiene que llegar 10 centímetros bajo la rodilla. Claro, o no se puede concurrir con determinado tipo de pantalón. Los días que hay gimnasia se tiene que ir con determinado uniforme, luego hacer gimnasia, cambiarse. No se podía ir de equipo deportivo todos los días. Y los zapatitos tenían que ser de determinada manera. Recuerdo que había una época que estaba muy de moda usar los pantalones de pana. Entonces queríamos todas usar pantalones de pana y era prohibitivo, ¿no? Hasta que en un momento el colegio accedió y puso ciertas reglas también. Bueno, puede ser azul o negro, pero... Y que no fuera muy llamativo, de repente, muy ajustado. ¿Se Claro. preocupan de esas cosas en un colegio de monjas? ¿Se presta atención a ese tipo de...? ¿O se prestaba en ese momento? Sí, según recuerdo era bastante estricto en la utilización del uniforme y cómo nos presentábamos, ¿no? ¿Y a uno le da más ganas de transgredir eso? Cuando es gurisito y te dicen, esto no lo puedes hacer, ¿te da más ganas de hacerlo? Quizás de chico no sé, era como que era lo que teníamos que hacer y nuestros padres también estaban pendientes de que fuéramos como correspondía y hacíamos lo que teníamos que hacer. Entonces se portaban bien. Sí, hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia. Ahora, en la adolescencia entras al liceo militar. ¿Es lo mismo ir en ómnibus, por ejemplo, con el uniforme del Lourdes que con el del liceo militar? No, para nada. No, ¿Qué cambia?
cambia cómo la gente lo mira a uno. Ujú. Es ¿De todo el mundo o algunos? Ojo. en general, porque algunas personas se sorprenden por el hecho muchas veces de que somos chiquitos, tenemos 14 años y ya estamos decidiendo ciertas costumbres o valores, ciertas carreras, y también porque no es común por ser mujer. Claro. Entonces, muchas veces por curiosidad quedan mirando y preguntan muchas veces Che, ¿a dónde vas? ¿De dónde es ese uniforme? sí, o cómo te surgió, por qué decidiste ir, qué tiene de diferente, por qué cruzo todo Montevideo, porque yo vivía en Malvin y el liceo militar queda en el Prado, en camino Castro. Y tenía que atravesar a las 5 de la mañana todo Montevideo. Viaje de 1 hora y media prácticamente, ¿no? Sí, sí, para ir a un liceo que de repente podía acceder a 3 cuadras de casa. Claro, el orden era el que te quedaba cerquita. Sí. ¿Y por qué fuiste? O sea, ya a los 14 años descubriste que tenías una vocación que te iba a llevar para ese lugar. Yo creo que la vocación me eligió a mí y sin darme cuenta fui recorriendo ese camino. Porque cuando era más chica mi hermano estaba en el liceo y lo fuimos a ver un día a las actividades que hacían normalmente y lo vi todo vestido de verde, con la cara pintada, entre cuerdas, saltando, corriendo y dije, esto es lo mío, yo tengo que ir. ¿El uniforme seduce? Sí, creo que sí. Bueno, ¿y había gente que te mirara mal por ir con el uniforme del liceo militar? Sí, recibíamos comentarios bastante desagradables. Y la gente puede ser agresiva, ¿no? Sí, sí, algunas agresiones, algunas piedras nos han Ole. tirado. Sí. Mirá, ¿y cómo puede explicar uno? Porque bueno, de repente puede haber reproches por temas de otras épocas y demás, pero cuando vos estás estudiando, ya hace unos cuantos años que Uruguay era un país que estaba en democracia y todo eso, ¿cómo pagar deudas de otros? Claro, imagínate que yo en realidad nací en democracia, o sea, no Claro. puedo Ni saber. idea de lo anterior. Claro, y recién estaba descubriendo mi propio camino. Entonces lo único que quedaba por hacer era responder con pasividad, siendo correcto y entender que ellos están bajo su propia realidad y que hay que aceptarlo. ¿Y cuándo decidís, bueno, está bien, hice el liceo militar, pero ahí se te abre la posibilidad de salir a las distintas armas que hay y todo? ¿Y cuándo te acordás que le decías a tu perro que querías volar y decís, voy para aeronáutica? Cuando descubrí que existía la Fuerza Aérea, increíblemente entré al liceo militar ¿Y no sabías? no sabía que existía la Fuerza Aérea en Uruguay. De chica miraba videos de aviones con mi hermano y todo, pero en nuestro país no tenía idea que existía. Y bueno, en el liceo militar nos presentaron varias opciones. La mayoría sí, el camino civil, con carreras normales, de todo tipo. Ingeniería, medicina. Sí, todas. Y algunos pocos son los que quedan para las carreras de las diferentes armas. Y bueno, nos presentaron un día esa posibilidad y fue como que algo me hizo ruido. Dije, por eso estaba acá Te hoy. movía las cosquillitas Sí, en la panza. ahí tengo que ir, sin dudarlo. Ahora, yo no sé, pero me imagino que uno dice, yo quiero hacer la carrera para pilotear aviones, quiero volar, quiero entrar y quiero que el primer día me digan, bueno, subite a este simulador y dale, ¿no? ¿Hay esas ansiedades? Sí, totalmente. Entramos y bueno, el primer año en realidad, según el plan que yo tenía, porque después fueron evolucionando y cambiando para que haya una mayor profesionalización, era como una estandarización, había materias que correspondían más que nada al liceo, porque se podía entrar con quinto de liceo antes. Y muy pocas materias dirigidas a la aeronáutica. Teníamos una frustración. horrible, porque claro, uno veía los aviones, veía a los que estaban en otros años ya volando, con vestidos, ¿no? Con su mameluco de vuelo. ¿Cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a tocar? Sí. Y bueno, yo me escapaba a la biblioteca y agarraba algunos manuales, algunos libros que explicaban cosas de vuelo y con eso por lo menos me calmaba un poco. Eras una estudiante muy voraz, ¿no? Sí. Eras comedora de libros, digamos. Sí, me encantaba, sí. Todo lo que podía absorber y en cuanto a lo que era vuelo, era como que naturalmente sentía la necesidad de saber más siempre. ¿Y cómo es el día que uno vuela por primera vez? Es tipo, metió un gol en el último minuto, no sé, ¿con qué emoción comparar? Sí, son dos sensaciones totalmente opuestas. Por un lado está toda la emoción
de ese primer vuelo, de haber llegado, porque también tuvimos que pasar durante 2 años y muchas cosas. Y bueno, por fin estábamos acercándonos o subiéndonos a esa aeronave que tanto habíamos deseado. Pero por el otro lado, es un concurso donde se pelea una beca y es por oposición. Entonces, uno tiene que dar lo mejor y no puede fallar. Eso quiere decir que se compara, digamos, somos nosotros compañeros de tanda, se compara tu puntaje con el mío y el que saque mejor nota, digamos, accede a la beca. Claro, sí. Sí, sí. Cada año la Fuerza Aérea plantea la necesidad de pilotos que va a tener para ese año y se determinan ese número de becas. Ahí va. Hay una parte teórica. Que ahí sacaste las mejores notas. Sí. Te fue volando. Sí. O sea, de ahí te fue de vuelo. Me fue bárbaro, sí. Y bueno, después la fase práctica, que nos dan una cantidad determinada de horas, tenemos una inspección y de cada puntaje obtenido en la parte teórica y en cada misión de vuelo, o sea, en cada clase práctica, se obtiene un puntaje y bueno, Que es el que te ayuda después a pelear la beca. Claro. Los mejores son los que quedan. Y en los primeros vuelos no te fue bien, ¿no? No. ¿Es un garrón? El primer vuelo, lo que pasa es que es una aeronave que es súper rápida, uno está emocionado, nervioso, no puede fallar y son 1000 cosas que pasan por la cabeza y la aeronave sigue. Claro. Entonces es complicado ponerse también a la par. Después ya con el tiempo, un par de horas después, uno va ganando tranquilidad. Sí. Ahora, ¿cómo es que un vuelo falle? Porque los que no sabemos, decimos, si un vuelo falla, lo que pasa es que el avión se cae. ¿En qué se puede fallar? Es como la prueba de estacionamiento de sacar la libreta común y dice, no, toqué 2 conitos ahí atrás. Se podría decir que sí, sí. Hay una serie de maniobras que se tienen que hacer y se van calificando acorde a cómo te salen. La primera vez en la lección lo que hacen es, el instructor te demuestra cómo se tiene que hacer. Bueno, de repente hay que doblar, se vira así, se tiene que poner, tomar las referencias. A la segunda vez ya la empiezas a hacer tú. Entonces, ahí empezamos a jugar a cómo nos vamos adaptando a hacer toda esa serie de maniobras que hay que hacer para que el último día, el día de la inspección, se pueda cumplir con todos los requerimientos. Y la primera no salió, pero después más adelante sí. Después fue saliendo, sí. Después fue saliendo. Sí, ¿Quieres sí. un cafecito? Bueno, dale. Muchas gracias. En un momento empezaste a volar. ¿Y qué hace un piloto en Uruguay? Digamos, en el trabajo cotidiano, prevención de incendios, eso de estar, por ejemplo, llega el verano y hay que estar sobrevolando la costa de Rocha para ver si en algún lado aparece un foco de incendio, trasladar a una persona que de repente está enferma de un lugar a otro, ¿qué es lo que se hace? Sí, la verdad el campo de la aviación en Uruguay es bastante pequeño y la gente tiende a emigrar en busca de otras oportunidades, más que nada porque no tenemos aerolínea y es una de las carreras que más tienta. Pero sin embargo hay muchas una de las que más tienta, que sería la de piloto de aeronave comercial, de de línea Panam. aérea, claro. ¿No? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Digamos? ¿Decidís quedarte, no emigrás? ¿Qué se puede hacer? Y se pueden hacer muchas cosas. Hay lo que se llama el taxi aéreo, que es tal cual como tomarse un taxi en un auto, pero se hace en avión. Se puede hacer fumigación, la aplicación agrícola, que es tan necesaria en nuestros campos. Se puede hacer también instrucción, enseñarle a aquellos que quieren empezar con los mismos pasos que una vez uno dio. Y también ahora, y desde hace unos 6 años, existe lo que es, le decimos nosotros las forestales, que consiste en una serie de vuelos que se hacen diariamente en busca de detección de incendios para posteriormente combatirlos. O sea que de repente, una vez que lo encontrás, tenés que hacer eso de ir y cargar un bolsón de agua en un río y llevarlo y soltarlo arriba del... Es así como se ve en las películas, digamos. Claro, es un equipo que está conformado de los aviones que patrullan en busca de esos incendios. Tenemos equipamiento a bordo que nos permite mandar coordenadas a la estación en tierra que nos está monitoreando. Y decirle acá y acá, en este punto Ahí hay en fuego. ese punto mandamos también relevamiento fotográfico para que los bomberos también vean de qué tipo de incendio o fuego se está tratando, el peligro que puede tener, si hay gente en las cercanías. Y de ahí se decide cómo se
combate, ¿no? Si se manda un helicóptero con el Bambi, la bolsa, o se pueden mandar algún camión o de otra forma. Otra opción que he visto bueno, que no es una salida laboral permanente, pero sí es algo que se le presenta en realidad creo que a todos los militares en las distintas armas, es la posibilidad de ir a las misiones de paz. Vos fuiste al Congo. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo es el Congo? Es un mundo totalmente diferente. Es imposible tratar de transmitir las experiencias que se viven, por lo menos sin emocionarse o sin quedarse un tiempo largo pensando en ello. Claro, porque hay que procesarlo. Por ejemplo, ¿cómo es pasar a ser minoría étnica? Porque acá la mayoría de la población somos caucásicos y allá la mayoría de la población es de color negro. Es distinto, por ejemplo, eso se te hace notar en la calle. Primero, ¿tienen posibilidad ustedes de estar tranquilos y recorriendo la calle o tienen que estar todo el tiempo encerrados en una base? No, nosotros interactuamos bastante con los locales. Ellos nos dicen musungu, que en su idioma quiere decir blanco. Y una manera un poco despectiva de decir blanco. Sí, es como musungu, pero a veces lo dicen con cariño. Una vez que uno empieza a entablar esas relaciones, es un vínculo que no se rompe al pasar los años. Uno vuelve al tiempo y esas mismas personas te reconocen y te preguntan cómo están, se acuerdan de todo lo que han vivido y te preguntan de repente qué has hecho con tu vida. O sea, son muy memoriosos con Mantienen una amistad, digamos. Sí. ¿Volaste por arriba de un volcán? Volé por arriba del volcán, cerca de la base? sí. El volcán está a unos pocos kilómetros de la base. Los uruguayos tienen desplegadas flotas con helicópteros. Tuve la oportunidad de volar con ellos y también con los sudafricanos por arriba del volcán. Es un viaje, porque es un volcán que está en actividad, digamos, está vivo. Es el más activo del mundo, sí. Sí, sí. Y es una locura. Sí. Se siente al principio un poco de frío, porque claro, uno empieza a ascender y empieza a bajar la temperatura y se le siente como el olorcito, un olor a azufre, una cosa rara y bueno, se ve esa olla, ¿no? Es que es una olla, es como ver una olla caldo, roja, ¿sí? Un caldo rojo, Sí. impacta. ¿Da el tiempo de sacar fotos y eso o no? Uno está tan enroscado y concentrado en el pilotear de repente que no se pueden guardar testimonios. No, sí, se pueden guardar testimonios y hay un montón de fotografías, por suerte, que dan testimonio, ¿no? De lo que hemos vivido. Cuando tenés que volar por ahí, estamos hablando de un lugar, un país que tiene una serie de conflictos y demás, entonces hay combates armados, se corre riesgo, uno tiene percepción de riesgo. ¿Cómo es volar por arriba de repente de una zona? Vos tenés que llevar alimentos hasta una base que está desplegada allá lejos en la selva y pasás por zona donde abajo hay un fuego cruzado. Sí. ¿No da chucho que disparen para arriba de repente? Ya han recibido incluso disparos dirigidos a las aeronaves. Yo particularmente en la misión no voy como piloto, fui para coordinar las operaciones y sí iba como pasajeros, se diría, para llevar los alimentos y combustible a otros lados. Estuve volando, pero no al mando de las aeronaves. ¿Y cómo es lo de coordinar vuelos? O sea, ¿hay un aeropuerto para las Naciones Unidas, digamos? Hay aeropuertos de Naciones Unidas internacionales donde también tiene un lugar la ONU, donde opera específicamente, y se hacen las operaciones a requerimiento tanto de las bases, por ejemplo los uruguayos que estaban desplegados en las montañas para llevarle combustible, comida, cambiar la gente que también necesita descansar, y para hacer vuelos de reconocimiento, por ejemplo, cuando se detecta que en determinado lugar hubo un conflicto o se denuncia que hubieron violaciones, robos, bueno, se programa un vuelo y se va a la zona para evaluar la situación. Se vuela y bueno, y desde arriba se va mirando y haciendo... Se saca registro. ¿Y cómo es ver un lugar de repente, te tocó acercarte a alguna zona donde hubiera habido un enfrentamiento? ¿Es tan pesado como se cuenta? ¿Es tan difícil de ver? ¿Es tan cruel el enfrentamiento como cuentan? Creo que es más. Uno nunca está preparado para ver por más cuentos que le hayan hecho antes. ¿Cómo se procesan esas emociones? ¿Ustedes tienen alguien que los contenga? ¿Hay algún tipo de contención psicológica o cosas así? Porque yo he visto algunas imágenes, están muy heavy de ver, de cuerpos desmembrados por la calle, por ejemplo. ¿Cómo lo trabaja uno eso? Sí, hay un equipo de profesionales siempre con nosotros, médicos, psicólogos, que
que están ahí justamente para hacer frente a cualquier tipo de situación que necesitemos. Pero creo que es todo un proceso interno que se tiene que llevar. Más allá de que nosotros vamos con un entrenamiento previo, de no dejar que las emociones nos desborden, muchas veces es muy difícil contenerlo. Ver niños que por causa de la guerra han perdido miembros, tienen la cabeza abierta, han sido agarrados por municiones, es bastante cruel y a veces es difícil porque uno también compara con lo que es la realidad de acá, se pone a pensar en la familia de uno, ¿no? Cuando estabas allá en 2014, tu hermana fue mamá, nació tu sobrina. Sí. Y al mismo tiempo ese año tuvieron algunos problemas de salud tu padre y tu madre. ¿Cómo se procesan esas emociones a distancia? Porque por un lado te perdiste una felicidad, por otro lado te perdiste de acompañar, uno se come mucho el coco, la actividad es tanta que en realidad casi que no hay espacio para eso. La actividad es bastante pesada, pero siempre hay tiempo para pensar y preocuparse por los que quedan en el país, ¿no? En el caso particular de mi hermana, me enteré que estaba embarazada días antes de irme y cuando volví tenía una niña de 1 año en la familia. Llegué justo el día antes de que cumpliera años. Me perdí el embarazo, de acompañarla, como bien decís, de ver cómo la pancita iba creciendo, el nacimiento, sostenerla en los brazos. Pero las tareas que cumplimos allá hacen que valga la pena. Al ver a los niños que no tienen los mismos recursos y oportunidades que tenemos nosotros acá, ser felices porque les compartiste un momento, un rato, le diste una ayuda, un poco de agua, hace que valga la pena. Y después cuando uno llega acá desquita el tiempo perdido, digamos, el tiempo de distancia. Totalmente, sí. Pobre mi sobrina, me tuvo que padecer, sí. ¿La calambraste? Sí. Bueno, pero todo está el bien. tiempo. Che, ¿le llaman el hacha a extrañar? El hacha, sí. ¿Y Cuando tenés idea por ando qué? con hacha. No sé. Es como que les parte la cabeza, digamos. La verdad no sé de dónde sale, pero hay construidas incluso tipo de juguete, hachas grandotas y bueno, se hace humor de eso, ¿no? Eso es lo otro. ¿Cómo se maneja el aburrimiento? ¿Y hay espacios para el humor en una zona así? Es que creo que sin humor no se sobrevive. Y sin apoyo. El compañerismo allá es fundamental. Uno necesita ser contenido y contener, porque las situaciones que se viven allá no se viven en otro lugar. Uno está lejos de su propia familia, que son los que generalmente a uno lo contienen, y se tiene que apoyar en alguien. Uno solo no sobrevive. Son muchas menos mujeres que hombres los que van a las misiones. ¿Cómo se maneja también el relacionamiento? ¿Se generan tensiones o cosas así? ¿Están bien definidos los lugares de cada uno? Sí, Mucha gente, ¿no? Entonces habrá una inmensa mayoría que funcione de la mejor manera, pero siempre a algunos se le puede saltar la chaveta también. En porcentaje siempre las mujeres han sido menor en proporción, ¿no? En las Fuerzas Armadas, entonces como que es normal, tampoco es que van menos mujeres. Hay costumbre, digamos. Sí, es costumbre. Y el Uruguay está muy bien posicionado a nivel internacional por la cantidad de la participación femenina que hay. Ajá. Es uno de los que mayor tiene en porcentaje, ¿no? De efectivos. Y hay buena onda entre todos. Sí, sí. Son necesarios. Uno y otro complementan y hace que sea algo más natural, ¿no? Me imagino que de repente todos hombres o todas mujeres sería un poco más complicado. ¿Es cierto que hacen un baile una vez por semana o cada 15 días en una base neutral que le llaman welfare y ahí coincide el que tiene ganas de ir de los distintos países, pero tiene como un toque de queda también, es hasta determinada hora y vuelta para la base de uno? Sí, se organiza, ahora no sé cada cuánto se está haciendo, cuando estuve se hacía cada un mes, se juntaba a los integrantes de la ONU que quisieran participar, era como un lugar, era la válvula de alivio, uno iba, bailaba un poco, charlaba con otros países, o sea, gente de otros países, compartía culturas y se distraía un poco y tempranito de vuelta para la base. O sea que en el fondo hay todo un costado enriquecedor a nivel personal también. Sí, totalmente. Bueno, la charla ha sido enriquecedora. Gracias por la visita. No, gracias a ti por invitarme.